empieza el cierre de comercios. Claro. Ayer, Cuando vemos Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, le digo, ¿y cómo ves la crisis económica vos? Me dice, y ya nos están empezando a llegar los anuncios de cierre de los comercios. ¿Qué tipo de comercio? Y sobre todo comercio familiar, que por ahora no generan mucho desempleo, por ahora no son fábricas, no son grandes superficies, pero verdulería, galletitería, panadería, familiar, claro. Cierre, porque no pueden bancar la luz, porque no pueden bancar los insumos, porque no le venden a nadie, chau, a otra cosa. Esta es la primera, es como la piedra en el agua, empieza con el cierre del pequeño comercio. Después va a haber el cierre de alguna superficie mayor, ya sea fabril, tallercito o claro. Comercio más grande. Ahí empiezan los despidos. Después de los despidos, ¿dónde vas a laburar? Te quedas hoy sin laburo. ¿Quién te da laburo? ¿Dónde vas? ¿Vas al Rappi? ¿Vas al Uber? ¿Dónde vas? No hay que hay indemnización. Esto después se va a hacer más grande. Con lo cual, el verdadero problema para mí, de acá a 6 meses, tal vez no sea la inflación, porque con la baja del consumo y en algún momento hay algunos economistas que dicen, no, bueno, si vos no cortás la inercia inflacionaria, esto te puede continuar. Hay un sistema indexatorio que le va a poner un piso a la baja. Entonces, ¿qué va a pasar después? Va a pasar eso, que en algún momento toda esa gente va a quedar sin laburo mirándose y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Vos y yo, vos porque sos mucho mayor que yo, pero vos y yo esto ya lo vimos. O sea, a mí lo primero que me genera es estupor, porque decís, che, esto es como una partida de ajedrez. Nosotros ya sabemos cómo juegan y cómo han jugado en sucesivas épocas de la Argentina los partidarios del ajuste. No solo sabemos lo que van a hacer con la economía, que van a recortar, sino también sabemos cómo va a ser el discurso, a quién van a demonizar, a quién van a atacar. La verdad es que lo único que me asombra es que haya vuelto a suceder. Digo, esto va a revelar hace cuánto que laburamos, pero en los 90 vos y yo ya laburábamos cuando Cavallo decía que había provincias inviables y iba contra los gobernadores. Yo estoy tratando de citar de memoria, pero no me acuerdo cuántas crisis provinciales hubo porque Cavallo le cerró la canilla a las provincias y las provincias detonaron. Milei ha desatado en una lógica similar. Hubo intervención. Claro, por eso Tucumán, digo, hubo varias, no sé, Santiago del Estero, Córdoba, angeló, ¿cómo voló angeló por los aires? Claro. Cuando le cortaron la guita. El hombre del lápiz rojo se tuvo que ir y después Menem le tendió un puente porque lo tenían arrinconado y tuvo puebladas en Córdoba. Milei ha desencadenado los juegos del hambre. Entonces, ¿a quién le estalla primero? ¿A las provincias o a él? Entonces les cortó la guita y decía, anda, se te van a autoacuartelar las policías, se te van a parar de mano los docentes, muchos de los sindicatos están manejados por los troscos, les chupa todo un huevo, se te van a parar de mano los empleados de la salud. En las provincias patagónicas, donde el costo de vida es delirante en dólares, se te va a poner todo muy crispado. ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Cuántas son las provincias que tienen un fondito para bancar a los docentes, a los policías, a los otros? ¿Cuántas son las que están en negro y dependen de las transferencias? En los juegos del hambre. Esto ya pasó en los 90, ya lo vimos este libreto. Ahora, yo ayer vi el informe que hiciste vos, que fuiste de lo particular a general y mostraste, bueno, el caso del chofer que estaba con la picana no es el único. Y empezaron a contar toda la gente y resulta que eso que nos pareció que era un caso aislado, vos mostraste que no, que ahora es normal que la gente suba a un colectivo y diga, che, ¿quién me paga que yo no puedo pagar? Claro. Ahora va a llegar un momento que va a haber más gente que no puede pagar. Pero, ¿y viste la gente que salta a los molinetes del tren? Hoy decía Maturana, decía antes alguno. Ahora hoy cada vez hay más gente. Es un salto en... Sí. Vamos a ser tan buenos al salto de vallas como al fútbol. Bueno, pero ahí se rompió el sistema. Cuando todos dejamos de pagar. Se rompió el sistema, hace rato que se rompió. ¿Y quién salta ahí? ¿Vos decís que no sabe si salta el gobernador o salta el presidente? Es los juegos del hambre. Es que esto es lo loco. ¿Se puede vivir o se puede gobernar peleando con un 30% de votos? Esto es una experiencia inédita. Ahí sí, yo te digo, bueno, el libreto de la derecha más o menos neoliberal, más o menos ajustadora, ya lo vimos de manera salvaje con la dictadura, pero también hay que decir, cuando vos investigás un poquito la dictadura, que un sector de los militares conservaban algo del desarrollismo, y el propio Martínez de Oz, después de la dictadura, le da una entrevista muy interesante a Marcos Novaro, donde él dice, bueno, el sector de fabricaciones militares y de los ingenieros no me dejaba privatizar todo. ¿Sí? O sea que ahí hubo un intento,
pero el discurso de achicar el Estado para agrandar la nación, tiene una línea directa con la dictadura. Después vino Cavallo, y ahí Cavallo se animó a más cosas que la dictadura en términos de privatización. Sí, sí. Y nosotros que ya laburábamos, lo decíamos y lo comentábamos con estupor. Después vino Macri, que no pudo, no supo, no quiso, se quedó a mitad de camino. Lo único que hizo es el negocio de la timba financiera, la guita entraba por una puerta, se iba por la otra. Lo raro es que esto está volviendo a pasar. Y dice, che, ¿cómo pasó? ¿Cómo volvió esto? Porque acá me parece que el verdadero enigma es cómo el peronismo dejó que pase esto. O sea, ¿cómo el peronismo? Uno siempre pensaba que, bueno, che, la dirigencia peronista, con todos sus matices, desde el kirchnerismo hasta los caudillos provinciales, tienen una picardía, un olfato, ven venir los fenómenos de la sociedad. Un carajo. Tenían el tren de frente y dijeron, no, Milei no me va a pisar. No, ¿qué me va a pisar Milei? Pero lo pisó, ¿viste? Como el tren que hace tran. ¿Vos pensás que se decide que el candidato peronista va a ser el ministro de Economía después de que ya sabíamos que había una sequía terrible? Es decir, no fue un error, ay, me pasó. No. Se decide que iba a ser él cuando ya la sequía te cagaba el año. Pero ya sabe, a ver, el propio Alberto decía, hay que cortar con las LELIC. Ok, vino la pandemia, vino la foto de olivo, pero la pandemia sirvió para que todos dijeron, bueno, ok, nos quedamos quietitos. Y después, no haber visto la inflación. Cuando pierden la elección de medio término en 2021, vos, yo, muchos decíamos, che, acá el problema es la inflación, chicos, no están viendo la inflación. Y siguieron, viste, a fuerza de imprimir guita y anabólico, dijeron, bueno, para adelante, hay que poner guita en la calle y que la gente salga. A mí me parece que hay que discutirlo. Digo, bueno, los gobiernos redistributivos, que todos llaman populistas, acá llamamos peronistas, en la derecha lo estigmatiza como el kirchnerismo, esos gobiernos redistributivos de América Latina, el único, discutamos, Venezuela es un caso muy particular, pero el único que no logró estabilizar la macro y olvidarse de la inflación fue el peronismo. Sí. En estos últimos 20 años. Bolivia, viejo, vos vas a Bolivia y los bolivianos te miran así como diciendo que tenés un 200% de... Sí. Bueno, es que en varios de esos países los tipos dijeron, bueno, vamos, el caso de Evo fue el más claro, agarró a las empresas petroleras y le dijo, ahora no te llevas más, vos el 85 y yo el 15, yo me llevo el 85, es decir, consiguió recursos y con eso le mejoró la vida a la gente. Acá da la impresión de que si no podemos ganar la batalla de conseguir recursos, imprimimos y se los damos igual, y eso aparentemente si lo haces todo el tiempo, duele. Sirvió para ganar elecciones, sirvió para una serie de cosas, un día... te descubrieron. Porque tampoco hay financiamiento. Un día te encontraron el truco y se cayó. Yo creo que el gobierno de Cristina pensó que YPF podía servir para eso. Pero no funcionó. Entonces, a ver, 2 veces el peronismo perdió 2 elecciones por la inflación, porque también Cristina pierde en aquel momento por la inflación del 25 anual. Y Macri pierde por el 53. Claro. Y Alberto pierde por el 200. Digo, ¿qué parte no entendieron? Claro. De que la inflación arruina la vida de la gente. Y la otra cosa es que, no sé si te acordás, pero en Brasil, cuando fue el Mundial, salta un quilombo contra Dilma Rousseff sobre por qué carajo estaban gastando tanta plata en la construcción de estadios, y mientras que los brasileros te decían, el tipo que vive en Río de Janeiro, para llegar a la URA tengo que viajar 3 horas. Y salió un debate muy interesante, de los pocos debates interesantes que suele haber, porque la mayoría son chicanas de Twitter, y dice, Brasil supo con Lula sacar millones de personas de la pobreza, pero no supo encarar las reformas de segunda generación que sirven para la clase media y para los sectores de clase obrera más concentrados y mejores. Entonces, Argentina tampoco supo encarar la reforma de segunda generación. Recién ahora, si te fijas en el documento de Cristina, en el final, en las últimas páginas, dice, bueno, tenemos que mejorar la calidad de la educación, tenemos que... Bueno, ¿qué son las reformas de segunda generación? Una vez que saliste del 2001, o Lula sacó millones de personas de la pobreza, ok, esa gente tiene otras necesidades. Son las reformas de segunda generación. Es decir, bueno, la educación, ¿cómo es la educación hoy? No hay un debate, es una discusión horrible, vergonzosa, que nadie diga, ningún presidente diga, tiene que haber educación, doble escolaridad en toda la Argentina, de primario a secundario. Milei logra un poco de empatía con el público, no se toma un avión de línea y todas esas cosas. A la gente le gusta eso. Y yo digo,
Uno debería decir, bueno, si quiero ser diputado tengo que aceptar que mis hijos van a ir al colegio público, que yo voy al hospital público, decir, bueno, entonces después me voy a preocupar y realmente voy a ir a ver qué está pasando claro. ahí. Y Porque claro. uno dice, son nimiedades, es cierto, el tipo te puede estar cagando, hace una transferencia de ingresos gigantesca hacia las prepagas y al mismo tiempo viajan a bien y hay gente que te da contenta. No importa, vos no tenés por qué hacer la transferencia. Pero el parecerse un poco más a la gente. Digo, ¿qué fue lo peor del gobierno de Alberto? La fiesta de Olivo. Claro. La fiesta de Olivo. Sí. Sí. Y que acordate que en algún momento... Lo peor en cuanto a impacto público, hubo ¿no? otro No, debate en algún momento cuando los sectores de derecha lo empezaron a picotear a Alberto diciéndole bajen los sueldos a los funcionarios y él dijo Claro. no, ya cobran poco. Que la verdad que si lo pensás, Cobran poco. como Cobran un ministro poco, sí. cobra la tercera parte, la cuarta parte de lo que cobra un gerente de empresa y Claro. tiene mucho más responsabilidades. Así es. Entonces, pagarle mal es una invitación al choreo. Pero anda a explicarlo en una Argentina donde hay semejante brecha salarial. Claro. Entonces, ¿viste? Hay cosas que efectivamente tienen un valor simbólico que yo no sé por qué, en qué punto el peronismo la dejó de entender. También hay que discutir si, che, ¿cuántos insaurraldes hay? ¿Cuántos insaurraldes hay que se olvidaron, Claro. que la levantaron en pala durante años, que se acostumbraron a tener esta vida de yate, de viaje, de avión privado, qué sé yo, y que supuestamente siguen manejando su territorio? Digo, fuiste a Loma de Zamora. Muchos hay. Digo, Muchos hay. realmente hay que tener... Ya ni Hay siquiera, algunos que se cuidan más de que no se le yo vea. te digo, ni siquiera es un problema ético, es un problema estético. No queda bien, macho. No queda bien hacer esas cosas. ¿Viste? Y todo eso, sí, bueno, reforma de segunda generación. ¿En serio la política de Alberto o de Cristina fue una política de vivienda? Era aspirina contra el cáncer, dijo, está bien, no cae el procrear, pero era muy poquito dado el déficit de vivienda de la Argentina. ¿Cómo carajo hacía Perón para construir vivienda? Va a llegar un momento que somos todos inquilinos. Pero ¿Quién digo, puede ¿cómo comprar una hacía el casa? peronismo? ¿Por qué? Explícame. Bueno, no había inflación y entonces podías dar crédito. ¿Y el alfonsinismo y la dictadura? ¿Cuánto fue la inflación en la dictadura? Nunca bajó la inflación de anual. Creo que nunca llegó a un dígito. Tenían inflación del 90, del 100%. 300 Martín de Dios. llegaron. Bueno, 300. tenían inflación crónica. Alfonsín también, salvo los momentos del plan primavera y de esos engendros, siempre tuvo inflación. ¿Dejó de funcionar el FONAVI y el banco hipotecario? No. ¿Se siguieron construyendo casas? Sí. Vayan por la Richieri y están todos los complejos que se pueden construir viviendas populares que se garpan con inflación. Che, no aprendimos nada. ¿Por qué no se pudo volver a hacer eso? Y de ahí la insatisfacción. De ahí la gente que está cada vez más enojada. A ver, el peronismo gobernó y tuvimos un banco hipotecario que no da hipoteca, que es de un señor que se llama Elstein, que financia la camiseta Racing, te ofrece tarjeta de crédito, tiene un búho, todo muy lindo. Tenemos un banco hipotecario que no da hipoteca. El peronismo gestionó todo eso y nunca se dio cuenta que si no es el Estado el que interviene activamente en la gestión de las hipotecas, no hay viviendas. ¿Por qué? Digo, hay cosas tan sencillas, los mecanismos están. Los empleados estatales, buena parte de los empleados estatales de todos los niveles, nacionales, provinciales, municipales, no tienen vivienda propia. Ok, pero tienen algo que se llama código de descuento. O sea, por el sueldo, a vos te descuenta, vos te compraste un par de zapatillas, qué sé yo, una moto, cualquier cosa, para eso sí hay guita y hay préstamo y te arrancan la cabeza con los intereses y te lo descuentan antes de que vos cobres el sueldo, ya te lo descontaron. Para una hipoteca no hay arquitectura financiera para hacerlo. ¿Cómo se construyen ese edificio, este edificio, los barrios cerrados, con fideicomisos? Podrían cerrar, claro, se pone la guita podrían cerrarse en un plan de satisfacción a la clase media. Decir, bueno, creaste 5 millones de clase media, sacaste la pobreza y lo pusiste ahí. Bueno, ¿qué le vas a dar ahora? Bueno, pero más le das vivienda. La gente se puede comprar vivienda porque, digo, no querés, la gente no quiere que la regalen la casa, quiere comprársela una guita más o menos. Pero hay gente que gana muy bien, tipo, qué sé yo, que elaboran en camionero, aceitero, bancario, no tienen casa y no la van a tener nunca con un sueldo de un palo. No. Entonces no le puedes pagar una cuota de, no sé, 250 lucas. Si total el alquiler también está indexado. Bueno, la cuota indexada o lo que sea, encontrar una fórmula para que vayan y paguen la casa. Porque la construcción de esa casa le da laburo a la gente que está en la marginalidad, con planes. ¿Por qué se aferró el peronismo al Festival de Planes? ¿Por qué? Si era un disparate, porque no solo, yo lo miro con otra lectura. Está enojada, la gente no quiere saber nada.
el que lo recibe ahora se siente mal con el tema. Pero además, digo, te habrá pasado a vos, a mí, a todos. El plan termina generando que con lo bajo que están los sueldos, la gente no quiere estar en blanco, dice, no, pagame en negro. Pues ese es un problema de sueldos bajos, ¿no? Sí, si pagame en negro. Está bien. Necesito, pero yo te quiero tener en blanco. Pero yo pierdo el plan, entonces prefiero que me pagues en negro. Y el empleado dice, bueno, que te pago en negro, me ahorro todas las cargas sociales. O sea que los planes, que hay 1,5 millones, terminan ahora gestionando y alentando el trabajo en negro. Recién hablábamos del tema de cuándo mejoró, digo, Cristina en su mejor momento, cuando realmente los salarios eran muy altos, igual había un 35% de trabajo en negro. Claro. Y un núcleo duro de pobreza. Entonces, hay algo que no termina de romperse ni siquiera en los mejores momentos, con un gobierno con vocación de mejorar las cosas y con precios internacionales que empujaban, con las dos cosas juntas. Claro. Y mira, acordate lo que decía siempre Daniel Arroyo cuando entra como ministro de Desarrollo Social, el primer ministro de Desarrollo Social de Alberto, donde había hambre en la Argentina, en el final del macrismo, y él decía que poner el plata en el bolsillo de la gente. Ok, pero eso era una solución transitoria. Como todo lo transitorio se quedó. Entonces, siempre se pensó que ese ponerle plata en el bolsillo de la gente era la solución mágica para ganar elecciones, y después vamos viendo. Y un día te pegó el tren de frente. Vos sabés que Arroyo es un tipo que habla mucho de los informales. Otro tipo que habla mucho de los informales sorprendió en la última encuesta, Leandro Santoro, como el mejor imagen en este momento, y con diferencial positivo. Porque me parece que hay algo que no estamos leyendo, que es que la concentración del ingreso más la revolución tecnológica hace que mucha gente pueda laburar por su cuenta. El que le toma el gusto a eso no vuelve más al laburo. Yo digo siempre, no tomen a todas estas personas como pobres personas, porque hay muchos de esos que están exportando conocimiento al mundo, como 20.000 millones de dólares por año, la mitad en negro. Claro. Lo cobran allá. Lo cobran allá y dejan la guita allá. Sí, claro. Por el tema de la fácil brecha. hacerlo hoy. Claro. Ahora, esa gente está viendo al Estado como un enemigo. Claro. Sí, porque además el Estado presente, con el cual durante la pandemia se convirtió en un imán interesante de discurso. Ok, vas al hospital y el hospital muy bien no funciona. Cualquier jurisdicción, en alguna provincia, por ahí. Vas a la escuela y la escuela te da, en la mayoría de los casos, escolaridad simple. Y vos pagando unos mangos tenés doble escolaridad en cualquier iglesia confesional subsidiada por el Estado. Entonces decís, ¿dónde está el Estado presente? Y ni hablemos de la inseguridad. Ni hablemos de la inseguridad. No hay ningún motivo. El garantismo extremo está muy bien para Suecia. En la Argentina, donde vos tenés semejantes niveles de pobreza, vos tenés que tener una política muy dramática que tenga agarradas a las policías para que no se zarpen y le cobren peaje a los chorros, y para que la marginalidad no se convierta en el ejército de reserva del delito. Entonces, si bueno, vos tenés que tener internet. Si vos es una familia con 10 hijos donde la cría solamente hay una mujer a cargo, además de darle la asignación universal por hijo, tenés que estar atento a lo que pasa con esos pibes, porque uno de esos seguro va a terminar a mano de los narcos. Me llamaba la atención, los discursos que hizo el año pasado, Cristina, no medían. No medían el año pasado los discursos que hacía Cristina. Yo creo que hay otra cosa, y es que Cristina, siendo la política más brillante, lejos de todo, en oratoria, en capacidad, que puede escribir su propio texto. No pedía a Macri que escriba algo más de un tuit, que puede escribir un texto de 30 páginas, argumentado, con citas. Entró en una cosa ricotera de distancia de un Buda. ¿Viste? Entonces mira, si te dedicas a la política no podés tener esa distancia de Buda por el cual hablas cuando te parece, y si no, están todos equivocados. Y no, tenés que entrar al barrio y convencer. Digo, nosotros, vos, yo, no hacemos política, podemos decir lo que se nos cante el orto y no tenemos que convencer a nadie, pues total, nos verán, no nos verán, más o menos nos ganaremos el sueldo y seguiremos nuestra vida porque estamos convencidos de esto. Pero si te dedicas a la política, que tenés que tener una flexibilidad y una cercanía de seducción, de ir, de entender la sociedad, de ver qué está pasando, de hacer gestos. Hoy por hoy, esto que todavía la sociedad tolera como brillante, de Milei, que ataca a la casta y a los gobernadores y qué sé yo,
nadie registra que es un tipo que no va a ningún lado, que no tiene contacto con nadie, que falta una reunión de gabinete y al mismo tiempo está tuiteando y retuiteando. Tuiteó 4 horas y 4 minutos el viernes, pasó tuiteando. Digo, no viaja, no se reúne con gobernadores. No habla con nadie. No tiene agenda. No habla con nadie. Es decir, que se contamina si habla con la gente. Esto es un presidente. Digo, ¿lo votaron para esto? ¿Qué sé yo? Bueno, porque a veces puede ser una cáscara solo, el tipo que grita, que llama la atención. Está bien, pero... No todo es gritar, ¿no? Para mí la lástima es que la Argentina le terminó dando un cheque en blanco a una persona que lo va a usar contra vastos sectores de la sociedad. Muchos de ellos firmaron ese cheque al votarlo. Ahora, es trágico, pero bueno, nosotros ya lo vimos varias veces, claro, y lo volveremos a ver. Ahora, la otra candidata de la derecha era Patricia Bullrich, que yo hablé un par de veces el año pasado con ella. Digo, la verdad que si vos me decís que yo defina qué son ustedes, son antikirchnerismo. Claro. Es que es una coalición. Sí, yo te diría que ahí el informe de cifra de la semana pasada, el de Basualdo y Manzanelli, es muy interesante o sea, dan unos pasos de distancia y dicen, ok, otra vez se vuelve a plantear la batalla entre la Argentina industrial, con esta industria precaria, que te cobra cara la ropa, que te cobra cara los neumáticos, donde los grupos empresarios se abusan y cazan en el zoológico y salen de caño y te chorean. Yo una vez te escuché decir, y te la he robado varias veces, que el precio en la Argentina no se constituye, es Navarro, cuando era un economista tántrico, que no se constituye por la oferta y de la demanda, sino por lo que te pueden arrancar de bolsillo. Así es. Bien, esto es pero esa industria precaria, lo que sea, da trabajo en blanco, en negro, da laburo, mueve la economía, a veces con el anabólico de la impresión de guita, pero la Argentina siempre termina estallando cuando hay recesión. La gente vota en contra de la inflación, pero la recesión no se la banca. El 2001 termina por la malaria, llega por la malaria que había, además que te toman los depósitos. Claro. Pero llega por la malaria que había. También te está tomando los depósitos, porque si vos haces un plazo fijo y te pagan el 9% y la inflación es el 20%, te sacó un 10%. El mes que viene, si vuelve a pasar, te sacó otro 10%. Pero yo te diría... Vos no te das cuenta. Nosotros porque somos unos giles, pero debe haber unos muchachos que sacan la calculadora y dicen, che, ¿quién te da el 9% en dólares? ¿En qué parte del mundo te da el 9% en dólares? Nada te asegura cuánto va a valer el dólar en el momento de la cosecha, guarda. Bueno, pero eso se supone que lo que son viejos pillos. Debes saber ahí cuándo entrar y cuándo salir. Ponen, sacan. Claro. Es un nuevo carry trade. Claro, así es. Es un nuevo carry trade. El dólar está más o menos en un precio, incluso a la baja, pero vos venís de afuera con $10.000 y lo pones al 9% mensual. ¿Quién te garpa el 9% mensual en dólares en el mundo? Y ahora, te pagan el 3 y ahora se cortó el UVA. Todavía hay sin vencer plazos fijos UVA que agarraron 50% de inflación con un dólar siempre a 1.000 pesos. Claro. Sí, pero vos entrabas a un banco y le decías plazo fijo UVA y salía todo corriendo. Sí, un momento no te lo ponían en la página web, no te lo ponían en ningún lado. Hubo que apretar un poquito para Tenía que patear la puerta. Pero no sé, va a haber el oficial de cuenta, no, justo hoy está de vacaciones. Claro, claro. Pero ojo con eso, porque una cosa es anunciar, hay un corralito, y otra cosa es no decir nada, y que la gente está perdiendo sus ahorros. Claro, los está sacando. Algo que hacer. Sacando. Y eso también genera la baja del dólar. Oíme, hay gente que compró dólares en los últimos años y que ahora los vende para vivir. ¿Y sí? Empresarios que los venden para pagar los sueldos. ¿Y sí? Un día se te acaba. Y todavía, a ver, otra vez, vos que sos mucho mayor que yo, lo habrás visto. En la partida de ajedrez, ya sabemos 4 jugadas adelante que empieza el cierre de comercios. Claro. Ayer... Cuando vemos Menéndez, intendente de Merlo, le digo, ¿y cómo ves la crisis económica vos? Me dice, y ya nos están empezando a llegar los anuncios de cierre de los comercios. ¿Qué tipo de comercio? Y sobre todo comercio familiar, que por ahora no generan mucho desempleo, por ahora no son fábricas, no son grandes superficies, pero verdulería, galletitería, panadería, familiar, claro. Cierre, porque no pueden bancar la luz, porque no pueden bancar los insumos, porque no le venden a nadie, chau, a otra cosa. Esta es la primera, es como la piedra en el agua, empieza con el cierre del pequeño comercio.
Después va a haber el cierre de alguna superficie mayor, ya sea fabril, tallercito o Claro. comercio más grande. Ahí empiezan los despidos. Después de los despidos, ¿dónde vas a laburar? Te quedas hoy sin laburo. ¿Quién te da laburo? ¿Dónde vas? ¿Vas al Rappi? ¿Vas al Uber? ¿Dónde vas? No hay que hay indemnización. Esto después se va a hacer más grande. Con lo cual, el verdadero problema para mí, de acá a 6 meses, tal vez no sea la inflación, porque con la baja del consumo y en algún momento hay algunos economistas que dicen, no, bueno, si vos no cortás la inercia inflacionaria, esto te puede continuar. Hay un sistema indexatorio que le va a poner un piso a la baja, ¿viste? Acordate que Cavallo corta la indexación. Claro. Y recién la indexación vuelve con la baña, con los bonos SER. Así Bien. es. Acá no se hizo. Es uno de los errores. Qué viejos estamos, boludo, que nos acordamos de esas cosas. Vamos a la mierda. Bueno, además ya laburábamos. Entonces, ¿qué va a pasar después? Va a pasar eso, que en algún momento toda esa gente va a quedar sin laburo mirándose y diciendo, ¿y ahora qué hacemos?